como nosotros ya le dijimos, somos estudiantes de La Salle y en primera instancia nos gustaría saber qué pasó exactamente ese 1 de mayo con Nicolás. Es el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. A diferencia de lo que dice el Estado colombiano o sus autoridades, la protesta del 1 de mayo, porque si nos basamos a lo que dice el Estado, hablaríamos de la protesta del 20 de julio, de la protesta del 7 de agosto, de la protesta del 12 de octubre. Entonces es el Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores. Salió a las calles porque era consciente que papá y mamá eran trabajadores y con 15 años de edad tenía la conciencia que algo había que hacer para cambiar tanta desigualdad, tanta inequidad y tanta sistema que va en contra de los trabajadores. Por eso decidió salir a marchar, a colocar su grano de arena con una conciencia social y política que ya tenía. La Policía Nacional, dentro de su irracionalidad y dentro de la barbarie, como se ha visto en estas últimas marchas, ha hecho uso irracional de las armas de guerra que posee y lanzó exceso de gases lacrimógenos. Nicolás, como sufría asma desde los 6 meses de edad, quedó paralizado en el sitio, no pudo correr como todo el mundo, que salen a correr inmediatamente, él quedó paralizado. En ese momento llegan 8 miembros del SMAT y lo golpean en la cabeza, causándole trauma cráneoencefálico, dejándole múltiples heridas en la cabeza. De esas fracturas que tenía en la cabeza, una tenía 26 centímetros de distancia. Esto mide 25. En la cabeza de un niño viene de acá hasta acá. Los huesos del cuerpo humano, uno de los más duros, son estos, ¿sí? Están conformados por varios huesos y a medida que van creciendo se van soldando más y más. Pero lograron fracturarlo y ni siquiera por las uniones, sino por esta parte. Eso es para que se imaginen la irracionalidad y la forma en que lo golpearon. Hay niños de 15 años que miden un 80 de estatura y uno dice, un golpe de ese muchacho me acaba, ¿sí? Para que imaginen, Nicolás tenía menos de unos 60 de estatura, pesaba menos de 50 kilos de peso. Sí. Y lo cogen 8 miembros del SMAT que son fornidos, son acuerpados, son musculosos por su entrenamiento de sobremesa, tienen entrenamiento para combatir las masas. Si le sumamos a eso el uniforme que poseen, que es blindado, sumémosle a eso el armamento que tienen, estamos hablando de un asesinato leve, bárbaro, entre 8 miembros. Pero no les bastó eso, en el suelo lo patearon. Eso lo sé por medicina legal porque tiene roto el omoplato y las costillas. La gente decía que lo habían pateado, pero pues uno sabe que la gente se apasiona, se calienta y aumentamos o disminuimos cosas porque estamos en un lado, porque estamos en otro lado. Pero medicina legal no mintió al decir que tiene roto el omoplato y las costillas. O sea que lo que dicen los testigos es muy cierto. En el suelo ya cae inconsciente, lo siguen pateando. Eso hace la famosa autoridad competente. He llevado inicialmente la policía, dentro de los cánones internacionales debe tener médicos, no solamente para la policía, sino para la población civil. No llaman el médico, llaman una ambulancia y después la anulan, diciendo que ya no necesitan la ambulancia porque Nicolás se paró y se fue. Las pruebas fotográficas del momento en los periódicos lo ven que está tendido en el suelo y lo están atendiendo en el suelo. La siguiente foto ve que lo levantan y lo llevan hacia alzado, pero los policías dicen que él se levantó y se fue por sus propios medios. A pesar de estar esas fotos, el Procurador General de la Nación, Monseñor Alejandro Ordóñez, dice que es un atentado antes contra la policía, que se le violaron los derechos a la policía, olvidándose de la Constitución Nacional, el derecho a la vida. Entonces, eso demuestra cómo miente la Policía Nacional. Están los testimonios dichos por ellos mismos. No me los estoy inventando yo como padre de familia. Sí odio a la policía, pero ese odio no me hace mentir. Están los documentos y los expedientes que están a la orden de toda la gente. Él es llevado a una clínica Centro Oriente, más conocida como La Perseverancia. Después es llevado al hospital, a la clínica Jorge Corpas en la autopista con 104.
Ahí ingresa a la unidad de cuidados intensivos, de ahí me cuentan que tiene varias fracturas en el cerebro, que eso es lo menos grave, el problema es el trauma craneoencefálico, que hasta que no desinflame no se le puede operar. Y el día viernes a las 3:45 fallece, a causa de los golpes que le propinó la policía. Sin olvidar que el día domingo que ingresa, porque es un domingo, el día domingo que ingresa al día viernes que fallece, van 4 grupos de policía a rematarlo. Está todo eso documentado, no me lo estoy inventando yo. Lo pueden encontrar por YouTube, lo pueden encontrar con todas las cosas que se ha informado, que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen los jueces, que tienen los fiscales, que tiene la misma policía. Está el nombre de la subteniente, de apellido Carvajal, que fue de civil, con un subintendente Muñoz, díganme el apellido, ¿sí? Están los números de las placas de ellos. No tenían orden para ir al hospital, consiguen la orden después. Son tan estúpidos, no son inteligentes, son estúpidos, son sagaces, ¿sí? Que la orden aparece días después, fechada días después, a los días que van, diciéndoles que se les autorizó a que fueran a verificar los hechos. O sea que son tan sagaces que los policías se adelantan a las órdenes que les van a dar sus superiores. Más o menos eso ocurre el 1 de mayo. ¿Y cuál es la versión de la policía, del Estado en todo esto? Tiene 4 versiones. La gente pasó por encima. Ya lo desmintió medicina legal, porque en su cuerpo no hay huellas de pisadas ni nada de eso. O sea que, pelea de punqueros. Nunca hubo pelea de punqueros. Los testigos hablan. Era punquero. Anarquistas, pero no es punquero. Lo pueden ver en las fotos que salen de él. Pelea de punqueros. Se resbaló y se pegó contra el andén, la cabeza se pegó. Él mide menos de 1,60 de estatura. Él cae en el centro de la calle. Debe medir más de 2 metros para golpearlo acá y que su cabeza llegue y pegue contra el andén. Desmentida. Se cayó del camión donde lo subieron en primera instancia y lo llevaron. ¿Sí? También se demostró que no. Nunca dijeron que ellos lo habían golpeado. Y ahorita ya se condenó al Estado en segunda instancia. Vengo de recoger el expediente. La única versión que callaron ellos fue que ellos lo asesinaron. Y ya está demostrado. Y ya un juez de la República dijo que la acción que hizo el Procurador General de la Nación la hizo mal. Eso es normal. Él recibe sueldo del Estado y lo protege la policía. Entonces, una connivencia ahí que tienen, él no delata a la policía porque convive con ellos. Entonces no le conviene hacer eso. Y es el Procurador General de la Nación. Y pues nos gustaría saber usted quién era el señor Yuri Neira antes y después de esto. Yo antes era un trabajador como cualquier trabajador del pueblo colombiano, ¿sí? Que trabajaba duro dentro de un estado oprobioso, dentro de un estado mentiroso, dentro de un estado que no genera salud, no genera educación, sino genera solamente guerra. Y con mis uñas hacía lo imposible para poder darle un bienestar a Nicolás. Después de ese 1 de mayo, abandoné todo, casa, carro y beca. Y me he dedicado 7 años, 5 meses, 24 días al día de hoy a buscar la verdad. Y por buscar esa verdad, llevo 25 detenciones ilegales. Sé lo que es estar en una cárcel colombiana. Sé lo que es vivir ahí y sentir la tortura de ellos. He tenido 4 atentados contra mi vida. Me ha tocado vivir 2 exilios. Llegué el 4 de octubre del último, hace 15, 20 días. Y el 8 acompañé una marcha de los indignados, el lunes 8. Y ya tenía a mis espaldas una moto con 2 policías que están denunciados y que lo sabía Secretaría de Gobierno y se quedó callado, y que lo sabe Personería y se quedó callado, y que lo sabe Defensoría del Pueblo y se quedaron callados. Y tengo una denuncia pública en los medios de comunicación, en Facebook y todo eso, dando nombres y dando los hechos, números de placa y pasando las fotos y los rostros para demostrarle que yo no estoy mintiendo, de que si bien es cierto, no quiero a las autoridades colombianas porque ni son autoridades ni son competentes, tal como nos enseñan, sino son una manada de asesinos, son los sicarios del Estado y que yo denunciándolos. Entonces no estoy mintiendo,
asesinaron a mi hijo. Es algo que no han podido tapar y han hecho lo imposible para que yo no siga con las denuncias. Y tienen el mismo sistema que utilizan los paramilitares para la gente que está pidiendo la devolución de sus tierras, reintegración de tierras, utilizan lo mismo que el ejército anti-restauración. Dicen, usted puede que gane su tierra, pero usted no la va a disfrutar. Tenemos el caso de más de 60 campesinos. Rogelio Martínez, que estaba con la finca La Alemana, se ganó el pleito legalmente. Esta tierra es mía. ¿Sí? Lo demostró y le dijeron, usted no la va a disfrutar. Le entregaron la finca y a él me lo asesinaron. Y el gobierno sabía que habían atentados contra él, sabía que habían amenazas y no hizo nada. El gobierno sabe de mis amenazas. ¿Sí? El fiscal 53 de Derechos Humanos, Luis Ernesto Orduz, que lleva el caso, lleva 4 años sin tocar el caso. Por eso, en abril de este año me encadené, en marzo, el 8 de marzo, me encadené en la fiscalía con la mamá de Oscar Salas, joven estudiante de la Universidad Distrital asesinado en la Universidad Nacional el 8 de marzo del 2006 por el grupo SMART. ¿Cuántos casos hay más o menos? Hay bastantes casos, lo que pasa es que legalmente documentados hay muy pocos porque el Estado colombiano y la policía ha hecho muy bien su trabajo de aterrorizar a las víctimas, de amenazar a las víctimas y la gente guarda silencio. ¿Qué derechos se le fueron vulnerados a Nicolás? El principal, el derecho a la vida. ¿Sí? El derecho a la libre expresión. El derecho a estudiar. El derecho a la salud. El derecho a atención médica. Y el principal, el derecho a la vida. ¿Y cuál ha sido la reparación del Estado a su familia y a usted? Ninguna. Dan una indemnización que para los periódicos y para los medios masivos, ¿sí?, sacan indemnización millonaria por el asesinato del joven del 1 de mayo. ¿Sí? Ponle cuánto era la indemnización millonaria. Pon una cifra. Millonaria, dicen los medios de comunicación. Y toca creerle a los medios de comunicación. Leí que eran 160 millones. Salen 50 millones. Y al señor Víctor Carranza, por 3 meses de detención, mientras lo investigaban por paramilitarismo, demandó a la nación y le pagan 660